el lenguaje de alto nivel, utilizando las diferentes estructuras de control en un programa. Definición de programación estructurada. La programación estructurada es un paradigma o forma de programar. Es un conjunto de técnicas que nos permiten desarrollar programas fáciles de escribir, verificar, leer y mantener, e incluyen diseño descendente o top-down, estructura de datos, estructura de control y programación modular. En este capítulo nos enfocaremos en el tercer punto. Definición de diseño descendente. En la programación estructurada, las instrucciones están ordenadas u organizadas de arriba a abajo, lo que facilita el diseño del algoritmo, el entendimiento del código y por consiguiente el mantenimiento del mismo. Definición de estructura de datos. Son un conjunto de datos donde podemos almacenar y acceder a elementos individuales de datos, por lo que pueden separarse en los elementos que la forman. Definición de programación modular. Otra característica que tiene la programación estructurada es que el problema se puede dividir en secciones o partes, llamados módulos. Este tipo de programación permite resolverlo de manera más sencilla y en forma paralela si es necesario, es decir, por un equipo de personas. Estructuras de control y su clasificación. Estas estructuras controlan cómo se ejecutan los programas, es decir, el orden de las instrucciones, ya que tienen un solo punto de entrada y un punto de salida. En la programación estructurada se mezclan las estructuras de control y la podemos clasificar de la siguiente forma: secuencial, selectivas e iterativas. Tenemos que dentro de las selectivas existe la simple, doble, cascada, múltiple, y para las iterativas tenemos mientras, para y repite. La estructura de control secuencial se ejecutan en orden una por una, desde la primera hasta la última, es decir, el programa ejecuta todas las instrucciones del programa en el orden establecido sin saltarse ninguna de ellas. La estructura de control selectiva, de acuerdo con la condición que puede ser verdadera o falsa, se elige una opción, la cual realiza una acción, una o varias instrucciones. La condición puede ser simple o compuesta, una o varias. Y para las estructuras de control iterativas, una acción se repite una cantidad definida o indefinida de veces mientras una condición sea verdadera. La lógica de programación se centra sobre todo en el cuerpo del programa, utilizando las estructuras de datos y las de control, además de la programación modular. Para diseñar los programas de computadora, comúnmente se utilizan diferentes estructuras de control a fin de poder llegar a la solución de un problema. ¿Cuáles y cuántas dependerá del problema mismo? Para facilitar la comprensión de la lógica de programación, primero realizaremos el diagrama de flujo, el pseudocódigo y lenguaje C de algunos ejercicios y después solamente pseudocódigo y lenguaje C. En la programación estructurada se recomienda tener un orden tanto en los algoritmos como en los programas. Por ejemplo, la estructura de un algoritmo pseudocódigo y de un programa lenguaje C es la siguiente. Podemos diferenciar que tanto en el pseudocódigo como en el lenguaje C, lo único que varía es el programa principal. En pseudocódigo, en el equivalente en lenguaje C a la función main. A continuación explicaremos cada parte de la estructura de un programa de lenguaje C. Comentarios. La primera línea de un programa C suele ser la línea de comentario en la cual se escribe el nombre del programa, lo que se realiza, los datos del autor, fecha y la versión. Declaración de archivos de cabecera o encabezado. Indican al compilador que en esta posición se incluyen las líneas de sentencias que están dentro del archivo que se declara. Son archivos estándar proporcionados por el fabricante del compilador y suele declarar funciones, variables, constantes que van a ser utilizados por las sentencias que el programador va a manejar en las siguientes líneas del programa. Este archivo debe tener la extensión .h. Bibliotecas o librerías de cabecera más utilizados. stdio.h. Contiene declaraciones de rutinas de entrada o salidas. mat.h. Contiene declaraciones de funciones matemáticas. string.h. Contiene funciones con cadenas. conio.h. Consola y puertos de entrada y salida. ctype.h. Clasificador de caracteres. Prototipo de funciones. Un prototipo es una declaración de una función que solo contiene la cabecera. A diferencia de la declaración completa, al final lleva un punto y coma. El prototipo le avisa al compilador que existe una función que va a regresar un determinado tipo de dato y qué parámetro utilizará. Declaración de variables globales y constantes. Las constantes y variables son elementos que contienen el objetivo de identificar los datos que se utilizan en las operaciones y cálculos que realiza el programa y que se almacenan en la memoria de la computadora. Si las variables globales son declaradas en esta parte, pueden ser utilizadas en todo el programa. El programa principal o función principal main.
El programa principal contiene el flujo de programa llamado a las funciones necesarias para el funcionamiento. La función main indica dónde empieza el programa, cuyo cuerpo principal es el conjunto de instrucciones delimitadas por dos llaves, una inmediatamente después de la declaración main y otra al finalizar el listado. Todos los programas C arrancan en el mismo punto, la primera instrucción dentro de dicha función. Y por último tenemos la declaración de funciones. Se declaran las funciones que utiliza el programa y que no están definidas en las librerías. Las funciones son un conjunto de sentencias que realizan una tarea concreta y que retornan un dato como resultado de la operación que se han realizado. Estructura de control secuencial. Es la estructura más sencilla ya que el programador identifica los datos de entrada, los procesa y muestra e imprime los datos en la salida. La estructura secuencial se puede presentar de la siguiente forma. Tenemos el ejemplo donde tenemos el diagrama de flujo y pseudocódigo, donde tenemos que el ejercicio es la suma de dos números. Para esto podemos tener que en el diagrama de flujo tenemos el inicio con su símbolo correspondiente, la entrada N1 y entrada N2. Tenemos lo que es la operación, donde tenemos la suma de N1 más N2, la salida, suma y por último el fin de la operación. De acuerdo con lo que acabamos de ver en el ejercicio, a continuación describimos un algoritmo de pseudocódigo siempre que tengamos las fórmulas principal, inicio, declaración de variables de entrada y salida, leer datos de entrada, los encontramos a la derecha del operador de asignación, procesar la fórmula, imprimir datos de salida y por último, fin. Ahora veamos el significado de cada una de las líneas del programa. Recordar que la primera parte es el comentario y tomar en cuenta que el comentario que estamos utilizando es slash asterisco como comienzo y fin asterisco slash. Después tenemos los archivos de cabecera que nosotros vamos a utilizar lo que es el stdio.h, el conio.h, el mat.h y el stdlib.h. Para fines prácticos, en vez de hacer los comentarios del nombre del programa, lo que realice los datos del autor, fecha y versión, los vamos a imprimir en pantalla. Tenemos la parte de la declaración de variables locales. La función printf pertenece a la biblioteca estándar de C y se encuentra en el archivo stdio.h. De ahí que sea necesaria la sentencia include stdio.h. Esta función es equivalente de imprimir en pseudocódigo. La función scanf, la sentencia consta de dos partes. El nombre de la función scanf. Los argumentos son los valores que aparecen entre los paréntesis separados por una coma. En este caso hay dos, %f y coma ampersand n1. De la misma forma se repite para la segunda variable. Realizamos la operación de suma y se almacena en la variable suma el resultado de sumar la variable n1 más n2. Y por último tenemos la impresión del resultado de suma. Como vemos, a diferencia del imprimir en pseudocódigo, la variable necesita el formato respectivo. El primer argumento es una cadena de formato. En esta cadena el texto aparece idéntico en pantalla. En la cadena de formato pueden aparecer códigos de formato y caracteres de escape. Un código de formato comienza por el símbolo porcentual e indica la posición dentro de la cadena en donde se imprimirá el segundo argumento. En este caso, la variable suma, en este ejemplo, %f, indica que en su lugar se visualizará un número real. Y por último tenemos la función return 0. Esta función hace una pausa, pues espera que imprima cualquier tecla y con ello pueda ver el resultado antes de que regrese al editor del compilador. Pertenece a la librería conio.h. Te invito a seguir el canal y activar la campana de notificaciones para que cuando subamos videos a la plataforma te notifique.